Ahora hablemos de la meditación como un instrumento hacia la espiritualidad. La meditación ha sido empleada por milenios como una técnica de conexión espiritual. Algunas de las tradiciones religiosas más conocidas en el mundo son el budismo, el hinduismo, el taoísmo, que básicamente han utilizado este vehículo o este instrumento, la meditación, como un principio fundamental para aprender a despertar la conciencia hacia el mundo espiritual, o lo que en el budismo usualmente llaman como iluminación o el nirvana. ¿Qué es la iluminación y qué es el nirvana? ¿Por qué los monjes tibetanos, budistas, por qué el hinduismo nos hace tanto hincapié en encontrar nuestro camino a la iluminación? ¿Qué es realmente la iluminación? Esta puede ser una pregunta bastante complicada de responder. Sin embargo, de una manera simplificada, desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido a través de la meditación, llegar hacia la iluminación o entender la iluminación desde un punto de vista racional es complejo hasta no experimentarlo. Yo les puedo dar una explicación intelectual sobre qué es la iluminación. Sin embargo, el budismo y todas estas religiones sagradas nos advierten que no hay una explicación racional sobre qué es la iluminación. Es algo que trasciende básicamente nuestro intelecto y nuestra racionalidad y objetivismo. La iluminación es una puerta hacia lo sagrado, hacia un entendimiento supremo de nuestra existencia. La iluminación es aprender a entender de qué estamos compuestos y cuál es nuestra naturaleza, cuál es la naturaleza de nosotros como seres humanos y de todo lo que nos rodea. Usualmente entendemos el ABC de este mundo material y mundano, y para eso existimos, vamos a las escuelas, colegios, universidades y continuamos nuestra educación a través de la vida. Sin embargo, estas escuelas espirituales nos dicen que realmente la iluminación no tiene nada que ver con el mundo material y se basa principalmente en el mundo de la esencia, de lo esencial. El budismo Zen habla de dos aspectos que componen el mundo en general. Hablan de un mundo dualístico, por ejemplo, en el cual hablamos del mundo fenomenológico, que es el mundo material, de las situaciones, de las interacciones del ser humano, y el mundo esencial, que es el mundo de la iluminación, de la naturaleza, de la esencia, de lo que realmente existe. El budismo Zen nos habla de que vivimos en esta dualidad, y así es como caminamos en este mundo. Hay personas que alcanzan un nivel de entendimiento muy amplio o tienen el llamado para seguir el camino espiritual y entender qué es la iluminación. Para aquellas personas que sentimos ese llamado, entramos en una puerta de entendimiento y de mucho entrenamiento intelectual y físico para realmente comenzar a entender cuál es la esencia de nuestra existencia. El budismo tibetano o el budismo mahayana y el budismo zen nos habla que cuando estamos entrando en ese camino espiritual hay una especie de desarraigo sobre nuestro ego. El ego, como lo entendemos en este mundo fenomenológico o material, es básicamente lo que utilizamos para identificarnos a nosotros mismos en este mundo, pero al mismo tiempo es la base o es la raíz de nuestro apego y de muchas de las acciones no virtuosas que rigen nuestro comportamiento. Entrar en un estado de espiritualidad o entrar en un camino de espiritualidad demanda mucha concentración y mucho desapego a las cosas mundanas que nos rodean. Sin embargo, para poder entender cuál es la esencia o ese mundo esencial que nos habla, por ejemplo, el budismo Zen, es importante comenzar a entender y comenzar a elaborar nuestra propia experiencia sobre qué es la iluminación a través de la meditación. También es básico ser muy responsable con todas las escrituras sagradas y en lo posible encontrar un maestro que nos ayude a entender realmente cuál es este camino de la iluminación y cómo la debemos balancear en este mundo
dualístico en el que nosotros estamos viviendo. Hay personas que deciden embarcarse en ese camino de la iluminación y solo se dedican hacia esto. Vemos otras personas que decidimos caminar en un camino medio, es decir, entendiendo la dualidad que rige este mundo entre lo fenomenológico y el mundo esencial. Entrar en ese camino medio puede ser muy dispendioso, porque no se trata de despojarse totalmente del ego, ya que el ego a su vez es un vehículo para poder navegar en el mundo fenomenológico. Sin embargo, se requiere de mucha disciplina para desarraigarse de ese ego que nos define como personas. En últimas, la iluminación nos lleva realmente a entender quiénes somos. Y el día que podamos responder esa pregunta de ¿quién soy yo?, muy por encima de todas estas descripciones que en el mundo fenomenológico hemos dado, muy por encima de cuál es tu nombre, tu nacionalidad o tu ocupación, cuando logremos contestar esa pregunta de ¿quién soy yo? Y quién realmente está operando este cuerpo físico, es en este punto donde vamos realmente a comenzar a abrir las puertas de qué es la iluminación. Pero esto puede tomar años de práctica. Para aquellos que estamos apenas en el camino de entenderlo, puede tomar muchos años adicionales si estamos en ese camino medio, en este mundo dualístico. Sin embargo, esta es la otra esencia de la meditación. Es importante decir que no necesariamente la meditación implica embarcarse en un camino espiritual. De hecho, en el budismo zen se habla del budismo simple o general, que es el que las personas comunes y corrientes practican, es decir, implementan técnicas de meditación solo para estar en un espacio de paz, de tranquilidad, de relajación y poder operar en sus actividades diarias. Y está el budismo más trascendental o la búsqueda de la esencia, que es ese camino hacia la espiritualidad. La decisión está en cada uno, básicamente. Podemos integrar la meditación como una forma de vida para ayudarnos a estar más saludables, a alcanzar altos niveles cognitivos, a operar de una manera mucho más balanceada en esta vida. O podemos aplicar la meditación para activar no solo ese estado de bienestar y de salud, pero también embarcarnos en ese mundo del descubrimiento de la espiritualidad y de la esencia humana. No hay una fórmula específica, la decisión es de cada uno. Todos tenemos un llamado distinto. Así que para todos ustedes, tal vez que estén viendo este video, seguramente van a estar un poco más interesados en la primera o en la segunda opción. Sin embargo, aquí les dejo las bases para que comiencen a entender qué es la meditación y cuál es la importancia de empezarla a emplear ahora en este mundo contemporáneo.